Cosas de chicos. Mamá sonrió, su voz rebosante de indiferencia, mientras yo me apretaba la mano palpitante contra el pecho. Marcus acababa de aplastármela con la puerta, sonriendo al oír el crujido. «Deja de ser tan dramático, Thomas. Tu hermano solo está jugando. Mi nombre es Thomas Chin, y a los 17 años estaba sentado en la sala de nuestra casa, tratando de no vomitar por el dolor, mientras mis padres veían a su hijo favorito atormentarme por 100ª vez. La diferencia era que esta vez podía ver el hueso sobresaliendo a través de mi piel. «Creo que está rota», logré decir con los dientes apretados. «Necesito ir al hospital». «¿Hospital?», se burló papá sin siquiera levantar la vista de su periódico. «¿Para qué necesitas un hospital? Ponte un poco de hielo». Marcus no quería hacerte daño. Marcus, de 19 años, y con la complexión de un jugador de fútbol americano, se apoyó en el marco de la puerta con esa sonrisa familiar. «Sí, hermanito. No seas tan bebé. Solo estábamos luchando. Luchando, claro». Así lo llamaban siempre cuando Marcus decidía usarme como su saco de boxeo personal. Ya fuera empujándome accidentalmente por las escaleras, sosteniéndome juguetonamente la cabeza bajo el agua en la piscina hasta que casi me desmayaba, o como ahora aplastándome deliberadamente la mano con la puerta. Siempre eran solo cosas de hermanos. «Mamá, por favor», supliqué con las lágrimas corriendo por mi cara, a pesar de mis mejores esfuerzos por contenerlas. «Puedo ver el hueso». Finalmente, mamá echó un vistazo a su expresión, cambiando ligeramente al notar el ángulo antinatural de mis dedos y la sangre que comenzaba a empapar mi manga. «Oh, cielos», suspiró como si simplemente hubiera derramado algo en la alfombra. «Supongo que deberíamos hacer que lo revisen. Marcus, cariño, ¿podrías llevar a tu hermano a la clínica?» «No», dije demasiado rápido con el pánico creciendo en mi garganta. La última vez que Marcus me llevó a algún sitio después de herirme, hizo 2 paradas bruscas accidentales que estrellaron mi cuerpo ya lesionado contra el salpicadero. «Llamaré a un Uber, no seas ridículo». Papá finalmente dejó su periódico. «Tu hermano se ofreció a llevarte. No hagas esto más dramático de lo necesario». Miré a Marcus al brillo en sus ojos, que prometía más dolor por venir, y tomé una decisión. «Voy a llamar al 911». La habitación se quedó en silencio. La sonrisa de suficiencia de Marcus desapareció. El rostro de mamá palideció. Papá se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. «No harás tal cosa», gruñó. «No necesitamos ambulancias ni informes policiales. Este es un asunto familiar». Pero yo ya estaba marcando con mi mano sana, retrocediendo hacia la puerta principal. Años de abuso por parte de Marcus me habían enseñado a ser rápido, a tener siempre una ruta de escape. «Necesito una ambulancia», dije claramente al teléfono, observando cómo las expresiones de mi familia pasaban del fastidio a la ira. Mi hermano me rompió la mano. Puedo ver el hueso. Mamá se abalanzó sobre el teléfono, pero la esquivé. Años de práctica me habían vuelto ágil, a pesar del dolor. «Está confundido», gritó ella en voz alta. «Fue un accidente. No necesitamos...» «La dirección es 1542. Oak Street». Continué con la voz firme, incluso cuando Marcus dio un paso amenazante hacia mí. «Por favor, dense prisa. No me siento seguro». Esas últimas palabras lo cambiaron todo. Mamá dejó de intentar agarrar el teléfono, su rostro congelado de horror. La ira de papá se transformó en miedo. Marcus, por primera vez que yo recordara, parecía inseguro. El operador me aseguró que la ayuda estaba en camino, y me dijo que me mantuviera en la línea. Lo hice retrocediendo hasta el porche delantero, donde los vecinos podían verme. Mi familia me siguió, pero mantuvo la distancia de repente, consciente de los ojos que observaban desde las casas cercanas. «Thomas». La voz de mamá era ahora dulce como la miel, como se ponía cuando intentaba controlar una situación. «Cariño, estás exagerando. Podemos llevarte al médico. No hay necesidad de todo este alboroto». Pero podía oír las sirenas acercándose, y por primera vez en años sentí algo más que miedo y resignación. Me sentí poderoso. La ambulancia llegó primero, seguida de cerca por un coche de policía. Los paramédicos echaron un vistazo a mi mano e inmediatamente comenzaron el tratamiento. El oficial empezó a hacer preguntas, y fue entonces cuando vi el verdadero miedo en los ojos de mis padres. «Fue un accidente», repitió mamá, pero su voz flaqueaba. «Chicos jugando, ya sabes cómo son los hermanos».
El paramédico me vendó la mano con cuidado, con expresión sombría. «Esto no es por estar jugando», dijo en voz baja. «Esto se hizo con una fuerza considerable». Mientras me subían a la ambulancia, oí al oficial pedirle a Marcus que explicara exactamente cómo mi mano había acabado en la puerta. Por una vez, mi hermano no tenía una respuesta ingeniosa, ni una mentira fácil que contar. «¿Nos vemos en el hospital?», gritó mamá con la voz teñida de desesperación. Pero el paramédico ya estaba cerrando las puertas de la ambulancia, y por primera vez en mi vida estaba fuera de su alcance. Lo que no sabía entonces era que esto era solo el principio. El médico de urgencias echaría un vistazo a mis radiografías, revisaría mi historial médico y haría una llamada que destruiría para siempre la fachada cuidadosamente construida de mi familia. La sala de urgencias bullía de actividad, pero la atención de la doctora Sarah Miller estaba completamente centrada en mis radiografías y su expresión se ensombrecía con cada imagen que examinaba. Había estado en silencio durante varios minutos, mirando ocasionalmente entre las placas y mi expediente médico con creciente preocupación. Thomas dijo finalmente con voz suave pero firme: «Necesito que seas honesto conmigo. Estas radiografías muestran múltiples fracturas curadas. Tu historial médico anota accidentes frecuentes 6 solo en el último año. Esto no es normal». Me quedé mirando mi mano vendada, evitando sus ojos. Años de historias de tapadera y excusas surgieron automáticamente, pero algo me detuvo. Quizás fue el analgésico que me dio valor, o quizás simplemente estaba cansado de mentir. «Mi hermano», dije en voz baja. «A Marcus le gusta hacerme daño desde que éramos niños». La doctora Miller asintió como si confirmara algo que ya sospechaba. «¿Y tus padres?» «Dicen que solo está jugando, que soy demasiado sensible, que son cosas normales de hermanos». Las palabras sabían amargas en mi boca. Mostró más imágenes en su pantalla. «Thomas, mira esto», señaló varios puntos en las radiografías. «Estas son fracturas defensivas, estas son lesiones por impacto, y esta indicó mi lesión actual. Esto se hizo con fuerza deliberada. Nada de esto son cosas normales de hermanos». Antes de que pudiera decir más, oí la voz de mi madre en el pasillo con ese tono empalagoso que usaba cuando intentaba encantar a las figuras de autoridad. «Somos sus padres. Por supuesto que podemos verlo. Fue solo un pequeño accidente». La expresión de la doctora Miller se endureció. «Disculpen un momento», dijo saliendo al pasillo y cerrando la puerta tras de sí. A través de la ventana pude verla confrontar a mis padres. Su lenguaje corporal era firme mientras bloqueaba su entrada. «He contactado a los servicios de protección de menores». La oí decir claramente: «Dado el patrón de lesiones y la declaración de Thomas, estoy legalmente obligada a denunciar esto». SPM. La voz de mi madre se elevó bruscamente. «Esto es ridículo. Somos buenos padres. Díselo, Thomas». Pero la doctora Miller no se movió de la puerta. «Señor y señora Chin, su hijo tiene múltiples lesiones documentadas consistentes con abuso físico continuo. Hasta que llegue el SPM y evalúe la situación, no puedo permitirles contacto sin supervisión». «Esto es indignante», retumbó la voz de mi padre. «Haremos que le quiten la licencia por esto. Adelante», respondió la doctora Miller con calma. «Presenten una queja, pero primero explíquenme por qué su hijo de 17 años tiene más fracturas curadas que la mayoría de los pacientes de trauma de edad avanzada». El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Dónde está Marcus?», pregunté dándome cuenta de repente de que mi hermano no estaba con ellos. «La policía lo está interrogando», dijo mamá con voz temblorosa. «Thomas, por favor, diles que todo esto es un malentendido. Tu hermano te quiere, nosotros te queremos». Pero la doctora Miller ya había sacado su teléfono, mostrándoles algo que hizo que mis dos padres retrocedieran. «Estas son fotos de la progresión de las lesiones de Thomas durante el último año. El patrón es claro. El único malentendido aquí es su creencia de que esto podría continuar sin consecuencias». Una nueva voz se unió a la conversación. Firme, profesional, presentándose como Andrea Torres del SPM. Observé a través de la ventana cómo los rostros de mis padres pasaban por un ciclo de emociones, ira-miedo, y finalmente se asentaban en una súplica desesperada. «No lo sabíamos», insistió mamá. «Pensamos que solo estaban jugando. Los chicos juegan rudo. Es normal. Señora Chin». La voz de la señorita Torres seguía envuelta en seda. «No hay nada normal en múltiples fracturas con mociones cerebrales,
y lo que parece ser una tortura sistemática disfrazada de rivalidad entre hermanos. Tendremos que discutir una colocación temporal por la seguridad de Thomas. Colocación. La voz de papá se quebró. No pueden llevarse a nuestro hijo. Perdieron ese argumento cuando vieron a su hijo mayor romperle la mano a su hermano y no hicieron nada, interrumpió la doctora Miller. Thomas necesita un ambiente seguro para sanar. Como para enfatizar su punto, un oficial de policía apareció en el pasillo con expresión sombría. Hemos terminado de interrogar a Marcus Chin. Dadas las pruebas y las declaraciones de los testigos, lo vamos a arrestar por asalto y agresión. El lamento de mi madre resonó en el pasillo. Mi padre comenzó a discutir en voz alta sobre la lealtad familiar y los malentendidos. Pero a través de todo, me sentí extrañamente tranquilo. Por primera vez en años, alguien estaba viendo la verdad no solo sobre mis lesiones, sino sobre la dinámica familiar que había permitido que ocurrieran. La doctora Miller regresó a mi habitación cerrando la puerta a las protestas de mis padres. «Thomas», dijo suavemente, «sé que esto es abrumador, pero ahora estás a salvo. Vamos a asegurarnos de que sigas así». Miré mi mano vendada, luego la radiografía que mostraba años de abuso oculto. «¿Qué pasa ahora?» Ahora, dijo con una pequeña sonrisa, «sanas tanto tu mano como todo lo demás que han roto. Y esta vez nadie puede decirte que no duele». A través de la ventana pude ver a mis padres siendo escoltados. Mi madre llorando, el rostro de mi padre, rojo de rabia. Pero por una vez, sus emociones no eran mi responsabilidad. Por una vez, no tenía que fingir que todo estaba bien. La doctora Miller me entregó un pañuelo y me di cuenta de que estaba llorando no de dolor o miedo, sino de alivio. Alguien finalmente había visto a través de la fachada de nuestra familia perfecta y no estaba mirando hacia otro lado. 6 meses después de esa noche en la sala de urgencias, me encontraba frente al juzgado con mi mano recién curada, agarrando una carpeta de expedientes médicos. El juicio de Marcus estaba a punto de comenzar, y por primera vez contaría mi historia públicamente. Vivir con mi tía Claire en los meses siguientes al incidente me había mostrado cómo debería sentirse una verdadera familia. Sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin miedo constante, sin descartar las lesiones como solo un juego. Ella me había ayudado a encontrar un terapeuta, apoyado mi decisión de presentar cargos y, lo más importante, me había creído. «¿Estás listo?», preguntó tía Claire, apretando suavemente mi hombro. Detrás de nosotros, la doctora Miller estaba con la señorita Torres del SPM. Ambas mujeres se habían convertido en aliadas inesperadas en mi viaje hacia la justicia. «Listo», asentí enderezando mi corbata. Los últimos meses me habían cambiado. Había crecido más alto, más fuerte, más seguro. Comidas regulares sin estrés y noches sin miedo habían hecho maravillas por mi salud. Dentro de la sala del tribunal, vi a mis padres sentados detrás de Marcus. Mamá se secaba los ojos con un pañuelo, interpretando perfectamente el papel de la madre angustiada. Papá estaba sentado rígido con la mandíbula apretada. Marcus, con su traje cuidadosamente planchado, no se parecía en nada al hermano que me había aterrorizado durante años. Subí al estrado. Su abogado intentó pintarlo todo como una rivalidad normal entre hermanos que salió mal. «¿No es cierto que los hermanos a menudo juegan rudo?», preguntó con tono condescendiente. Lo miré fijamente a los ojos. «Jugar rudo no resulta en múltiples fracturas, señor. Jugar rudo no envía a alguien a la sala de urgencias repetidamente. Lo que mi hermano hizo fue abuso calculado, y mis padres lo permitieron». El fiscal presentó mis expedientes médicos, radiografías que mostraban años de lesiones. La doctora Miller testificó sobre el patrón. Descubrió cómo las lesiones eran consistentes con un daño deliberado en lugar de accidentes. Las enfermeras de la escuela testificaron sobre moratones sospechosos. Los maestros sobre cómo me encogía cuando Marcus se acercaba. Luego vinieron las grabaciones de seguridad de las cámaras de los vecinos, que mostraban casos del juego de Marcus que mis padres habían ignorado. El jurado observó en silencio cómo video tras video mostraba un abuso claro. Mis padres visibles en el fondo sin hacer nada. El abogado de Marcus intentó un último ángulo. «Tu hermano solo intentaba endurecerte, ¿no es así? Prepararte para el mundo real». Me incliné hacia el micrófono, mi voz clara y fuerte. «El mundo real tiene leyes contra el asalto. El mundo real
tiene consecuencias por herir a la gente. Mi hermano no me preparó para nada, excepto para sobrevivir al abuso. El veredicto llegó rápidamente, culpable de todos los cargos. El rostro de Marcus finalmente mostró algo más que arrogancia: miedo. Mientras se lo llevaban, mi madre se derrumbó sollozando. Mi padre no me miraba, pero yo no había terminado. Fuera del juzgado, rodeado de periodistas, hice un anuncio que lo cambiaría todo. Hoy no se trata solo de las acciones de mi hermano, dije con la mano de apoyo de tía Claire en mi hombro. Se trata de romper el ciclo de abuso, que las familias esconden detrás de palabras como cosas de chicos y rivalidad entre hermanos. Por eso voy a crear una fundación para ayudar a otros adolescentes atrapados en situaciones familiares abusivas. La doctora Miller dio un paso al frente. La comunidad médica a menudo pasa por alto estos casos, porque las familias son muy buenas ocultándolos. La Fundación de Thomas ayudará a capacitar a los médicos para que reconozcan los patrones de abuso entre hermanos y proporcionará recursos a las víctimas. Los flashes de las cámaras de los periodistas estallaron cuando la señorita Torres anunció que el SPM se asociaría con la Fundación para desarrollar nuevos protocolos para identificar y manejar casos de abuso entre hermanos. Mi historia se estaba convirtiendo en algo más grande que yo. Un año después estaba en un podio, dirigiéndome a una sala llena de profesionales médicos, trabajadores sociales y supervivientes de abuso. Mi fundación ya había ayudado a docenas de adolescentes a escapar de situaciones similares, y nuestro programa de capacitación se estaba implementando en hospitales de todo el estado. Marcus estaba cumpliendo su condena. Mis padres habían perdido mi custodia, y yo prosperaba bajo la tutela de tía Claire. Las pesadillas casi habían cesado, y ya no me encogía ante movimientos bruscos. A veces le dije a la audiencia: lo más valiente que podemos hacer es admitir que lo que está sucediendo no es normal, no está bien, y no es nuestra culpa. A veces tenemos que romper el silencio familiar para salvarnos a nosotros mismos. Después del discurso, la doctora Miller se me acercó con una sonrisa. ¿Recuerdas a ese niño asustado en mi sala de urgencias? Mírate ahora. Le devolví la sonrisa tocando la pequeña cicatriz en mi mano, un recordatorio de la noche en que todo cambió. Gracias por ser la primera persona en ver realmente lo que estaba pasando. No, dijo ella con firmeza. Gracias a ti por ser lo suficientemente valiente como para hablar. Has ayudado a crear un sistema que protegerá a otros como tú. Mientras volvía a casa en coche con tía Claire esa noche, pensé en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que finalmente llamé al 911. Mi hermano me había roto la mano, pero no había roto mi espíritu. Mis padres habían intentado silenciarme, pero solo me habían dado una voz más fuerte. La línea de ayuda de la Fundación sonaba constantemente ahora. Cada llamada era una oportunidad para ayudar a otro adolescente a darse cuenta de que la lealtad familiar no debería significar aceptar el abuso. Cada historia de éxito era un recordatorio de que a veces los peores momentos de nuestras vidas pueden conducir a los cambios más significativos. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando y ayudando a otros a hacer lo mismo. Y esa era la mejor venganza de todas.